Recording is on. Muy buenas noches, distinguidas y distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Agradecemos la gentil bienvenida del doctor Carlos García Méndez, titular de este programa. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y también les doy la más cordial de las bienvenidas a una noche más de debate, análisis a fondo. Y como lo ha referido el doctor Carlos García Méndez, estamos tocando un tema que verdaderamente siempre es oportuno, no importa el momento, la época. Siempre hablar de este tema representa un gran reto, pero además es una cuestión de alto interés social. Me refiero al tema del combate a la corrupción y, por supuesto, este nuevo esquema del sistema anticorrupción, tanto a nivel nacional como de los estados. Y precisamente ese es el tema de esta noche, queridas y queridos televidentes. Estaremos hablando sobre el combate a la corrupción en Veracruz y por supuesto que esto en el marco de la próxima designación del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana en Veracruz. Como ustedes saben, queridas y queridos televidentes, recientemente ya se llevaron a cabo las entrevistas y próximamente estamos hablando de que ya en breve se estarán publicando los resultados de quien se incorpora como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana. Para este tema tan interesante tenemos a tres extraordinarios invitados de lujo, como siempre, buscando la opinión de expertos para todas y todos ustedes, pero al final la mejor opinión la tienen nuestros cibernautas, así que voy a presentar a los extraordinarios ponentes de esta noche, quienes nos complacen con el favor también de su presencia, y quiero comenzar agradeciendo y dándole la bienvenida a la doctora Adriana del Valle Garrido. Ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz y una destacada politóloga. Distinguida maestra, muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la atenta invitación y muy buenas noches también a todas las personas que hacen favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, estimada maestra, y con el mismo agrado recibimos al distinguido doctor René Mariani Ochoa. Él es académico e investigador en Ciencias Económicas de la Universidad Veracruzana y especialista en temas de la función pública. Mi distinguido doctor, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos ustedes, y para mí es un placer, por supuesto, estar en este programa, al que con muchísimo gusto intentaré participar, porque estoy ante especialistas que tienen una enorme responsabilidad y pues tendré la oportunidad de opinar desde fuera, desde la barrera, con mucho gusto. No. Qué amable, mi querido doctor, pero al mismo tiempo también reconocer que sus estudios sobre temas de la función pública y anticorrupción pues han sido cruciales para la comprensión de este nuevo paradigma. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros, y con el mismo agrado también recibimos al distinguido doctor David Quitano Díaz. Él es académico e investigador del Colegio de Veracruz y de la Universidad de Jalapa, pero destaco también que es integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz y quien ha estado ahorita en los reflectores indudablemente en este proceso y que nos hablará en unos instantes más de cómo se ha llevado a cabo. Mi querido doctor David Quitano, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Carlos, doctor René, doctora Adriana, un gusto estar en Noche de Debate, agradezco el espacio como siempre, espero que lo aquí tratado sea del interés general para la población veracruzana. Muchísimas gracias, mi estimado doctor David Quitano Díaz. Y como lo pueden advertir, queridas y queridos televidentes, tenemos un panel de lujo, expertos en estos temas que son de alta relevancia. Y como dije en un principio y que confirmaba el doctor Carlos García Méndez en su introducción, indudablemente hablar de corrupción es algo que siempre debe atenderse con la mayor prioridad porque es uno de los cánceres más arraigados que mayor perjuicio ocasionan a la sociedad. Pues bien, sin más preámbulos, es momento ya de iniciar con las intervenciones y en este momento quisiera cederle el uso de la voz a la doctora Adriana del Valle Garrido porque esta pregunta va dirigida a ella. La primera pregunta obligada, por supuesto, de la noche, estimada doctora. ¿Cuál es el contexto actual del combate a la corrupción en Veracruz? Por supuesto que desde la perspectiva del Comité de Participación Ciudadana, está por renovar uno de sus integrantes, el actual presidente, el distinguido doctor Emilio Cárdenas Escobosa,
pues ha hecho un extraordinario trabajo y está por terminar su encomienda y se va a renovar este comité. Desde tu óptica como integrante, doctora, y que además tu periodo todavía enfrentará grandes retos, ¿cómo ves este contexto actual del combate a la corrupción desde esa óptica del Comité de Participación Ciudadana al que perteneces y que, dicho sea de paso, también has hecho un trabajo extraordinario? Muchísimas gracias. Primero que nada, saludo con muchísimo gusto a todos los ponentes que están también el día de hoy aquí acompañándonos. Nuevamente agradezco la invitación al doctor Carlos García Méndez y al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Sin duda, los retos del combate a la corrupción en el estado de Veracruz son bastantes. Hemos avanzado con algunas dificultades, pero nosotros como integrantes del Comité de Participación Ciudadana no bajamos la guardia y tenemos la expectativa y la certeza de que con un trabajo constante podremos lograr cambios. Ustedes se acaban de dar cuenta con los datos que publicó el INEGI, en donde salen notas que dicen que el combate a la corrupción está estancado. Cuando yo reviso estos datos estadísticos, el análisis es qué es lo que está fallando en el combate a la corrupción, que no eleva los porcentajes, donde se ve reflejado, por ejemplo, el trabajo o el diseño normativo que tiene el sistema anticorrupción desde lo nacional y obviamente el reflejo aquí en lo estatal, o en su caso, qué es lo que hace falta hacer para que el combate a la corrupción sea efectivo. Entonces, voy a empezar con lo actual. Estamos viviendo en una contingencia, en momentos sumamente difíciles, en donde obviamente ningún gobierno estaba preparado. Nosotros, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, lo que quisiéramos ver por parte del gobierno en este momento es transparencia. Como bien ustedes saben, Transparencia Mexicana y Tojil hicieron una página en donde están midiendo cuáles son los estados que actualmente tienen alguna página pública en donde los ciudadanos puedan consultar cuáles son las erogaciones que los gobiernos están ejerciendo en este momento derivado del combate a esta epidemia. Y, por ejemplo, Veracruz es el caso de que no hay ninguna publicación en cuanto al ejercicio o al uso que le está dando a los recursos que se aprobaron derivados precisamente de esta pandemia, y por lo tanto, pues la transparencia no debería parar en este tipo de casos. No, la pandemia no es un impedimento para que todavía se dé este tipo de transparencia. Esto es solamente en el caso actual. También como integrante del Comité de Participación Ciudadana, debo decir que debemos unir fuerzas con gobierno del Estado para que podamos nosotros entrar a capacitar a todos los servidores públicos, porque los servidores públicos, sin duda, son el núcleo central en este momento de un cambio, del cambio que quisiéramos nosotros como ciudadanos ver. ¿En qué sentido? Ustedes saben que actualmente el nuevo régimen de responsabilidades administrativas pues tiene las faltas no graves que le competen a los órganos internos de control, las faltas graves que son responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, pues ya tratándose de hechos de corrupción que ya entran en materia penal, pues a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por lo tanto, los servidores públicos deben de estar informados de cómo se configura este sistema, cuáles son las instancias que están dentro del comité coordinador para que ellos tengan una cultura de la prevención, obviamente amplia, y que de esa manera evitemos que estos servidores públicos cometan actos de corrupción. Es muy importante también que este combate a la corrupción se entienda desde el punto de vista de la corresponsabilidad.
porque no nada más es tarea de los servidores públicos el evitar incurrir en este tipo de actos, sino también por parte de los ciudadanos. ¿En qué sentido? Y también de los particulares, en este caso de las empresas. En el caso de las empresas, pues obviamente que no se presten a hacer o a la parte de este juego del diezmo que le dicen, que no se presten a ser parte de adjudicaciones directas a discreción, o sea, que ya están pactadas previamente, en lugar de que sean pues licitaciones públicas dependiendo de los montos. Y también pues la parte del ciudadano, que fomentemos la cultura de la denuncia y que también ellos manifiesten cuál es el sentir, cuáles son las necesidades, que se acerquen a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que todos estamos dispuestos a escucharlos para que también en conjunto se puedan elaborar políticas públicas que también tengan esos datos, que sean el fundamento y el sustento del sentir ciudadano y que podamos nosotros llevar a la mesa del comité coordinador. Sin duda son muchos retos los que estamos enfrentando actualmente. Tenemos en puerta la aprobación de la política estatal anticorrupción por parte del comité coordinador, que seguramente en unos días yo espero estarles dando la buena noticia de que ha sido aprobada. No, hombre, mi querida doctora, muchísimas gracias por tu intervención. Destaco varios puntos, mencionaste elementos que son cruciales en el combate a la corrupción y que además celebro que los estén abordando: la transparencia, la participación ciudadana, ese binomio sociedad y gobierno. Y esto último que nos refieres, créeme que vamos a estar muy, muy pendientes, y desde ese momento te comprometemos muy respetuosamente a brindarte un espacio para que nos des a conocer, donde seguramente estará aprobada próximamente esta política pública de combate a la corrupción y que indudablemente es de alto interés para la colectividad. Muchas gracias, maestra. Y vamos a escuchar ahora al doctor René Mariani Ochoa, por supuesto, con un tema. Doctor René Mariani, usted es un hombre muy preparado en temas del servicio público y el combate a la corrupción, y como sabemos, una de sus más recientes obras tiene que ver precisamente con el servicio público, que ha sido ya un referente en el estado de Veracruz. Y en este orden de ideas, en cuanto al servicio público, doctor, ¿cómo ha deteriorado su legitimidad la corrupción y la credibilidad de las y los ciudadanos precisamente en las instituciones? El servidor público es clave en este andamiaje gubernamental, pero hoy más que nunca las y los ciudadanos pues han perdido credibilidad gracias a este terrible letargo de la corrupción. Doctor René Mariani, adelante. Muchas gracias. Nuevamente reitero mi reconocimiento al señor rector, a ti mismo, por la invitación, y pues es un honor estar con la doctora y con el doctor Quitano participando en este evento. Voy a tomar como entrada lo que es el servidor público. Obviamente que para que haya corrupción se necesitan dos partes. Uno solo no puede cometer corrupción. Pero la corrupción no es solamente de índole monetaria, que quede, es mi punto de vista. La corrupción se puede dar en diferentes formas. Normalmente se mide a través de eso que llaman el diezmo, de eso que es el moche, que es lo que ustedes quieren. La del Puebla en particular, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por la mordida y por lo que sea. Bueno. Pero la corrupción es la apropiación indebida de lo que no le pertenece a un sujeto. Qué bueno que apareció la Ley General de Responsabilidades Administrativas, más que cualquier, inclusive más, para mi gusto, más que la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la primera nos permite establecer los diferentes tipos de delitos en los que puede incurrir no solamente el servidor público, sino con mayor razón el servidor público, porque está abusando de su posición, ¿sí? Pero se le debe de exigir con mayor razón en una época como la que estamos viviendo. A ver, son de los únicos, los servidores públicos,
que no están batallando para saber si llegan a la quincena y la pueden cobrar, ¿eh? Es correcto. Son de los únicos, ¿sí? Entonces tienen un enorme privilegio en este sentido. Pero encima de todo esto, todavía no tienes que estirar la mano, pero además la estiran mal porque no cuidan la inversión que tienen que hacer de esos recursos públicos que se les confían. Recordemos, ellos manejan recursos públicos y esos recursos públicos los aportamos todos, absolutamente todos en forma de contribuciones, aplicando la fracción cuarta del 31 constitucional. O sea, todos contribuimos al gasto público de la manera proporcional y equitativa, etcétera, etcétera, que establezcan las leyes. Entonces, obviamente que nos da coraje que esos recursos no sean adecuadamente invertidos. Y dije adecuadamente, porque cuando menos podemos mencionar 23 principios que la Constitución le señala al gasto público, lo que hablábamos ayer, anteayer, ¿sí? Que próximamente va a aparecer algún escrito al respecto en algún libro que estás coordinando, ¿no? En este sentido, 23 principios, repito, que la Constitución señala. 21, pero le adicionamos 2 específicamente porque lo señala la Ley Federal de Austeridad Republicana, ¿sí? Que por si fuera poco, y si me permite la doctora voy a utilizar su ejemplo, en estas temporadas pues existe el pretexto de que todo es urgente y entonces nos podemos brincar las licitaciones. Si ustedes ven la Ley de Austeridad Republicana, dice enfáticamente, confirma lo que ya dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo que dice la propia Constitución, en el sentido de que debe de hacerse mediante adjudicaciones públicas, licitaciones, etcétera, etcétera. Y eventualmente hacer las adjudicaciones en forma directa. No, pues resulta que es todo lo contrario, y ha sido todo lo contrario, porque más de 2/3 partes, y ya estoy hablando también del actual régimen, ¿sí? Más de 2/3 partes se ha direccionado en forma de adjudicación directa, ¿sí? Y lo mismo sucedió en el sexenio de Peña Nieto y lo mismo sucedió en el sexenio de Calderón. Entonces, el problema no es que exista o no exista una ley, el problema es que se apliquen esas leyes correspondientes. Yo entiendo perfectamente la intención que ustedes tienen como Comité de Participación Ciudadana, pero tienen un inmenso dinosaurio por delante al que tienen que mover, porque el problema es que la corrupción va aparejada, como cáncer, va aparejada de la impunidad. Y el problema es que no solo corresponde a las instituciones fiscalizadoras la calificación correspondiente, me refiero al propio órgano de fiscalización superior del Estado, me refiero a la Auditoría Superior de la Federación, pero por supuesto que me refiero también a la Contraloría General del Estado y a los órganos internos de control, ¿sí? O a nivel local, las Contralorías municipales también. Me refiero a que todos estos en particular deberían de estar contribuyendo a hacer una mejor inversión de esos recursos públicos que por definición son escasos y que se requiere que sean adecuadamente invertidos para abatir no solo el rezago ancestral que tenemos en las distintas capas de la sociedad, sino para que esa pobreza se pueda atenuar y se pueda, en consecuencia, abatir. Eso sería de entrada y me reservo para poder platicar algún otro aspecto en ese mismo tenor. Muchísimas gracias, doctor. Indudablemente una radiografía, pero además una radiografía bastante realista la que nos comenta, y coincido totalmente. La corrupción y su hermano gemelo, la impunidad, son dos elementos con índices tan elevados que han prácticamente destruido la credibilidad de las y los ciudadanos en las instituciones, y de ahí partimos de una aplicación eficaz, como usted acertadamente lo ha dicho, de la norma. Gracias, doctor René Mariani Ochoa. Mi querido doctor David Quitano Díaz,
estás muy inmerso en estos momentos sobre los temas porque precisamente vienes ya de desahogar las entrevistas recientemente de un proceso de selección donde se habrá de elegir al siguiente integrante del Comité de Participación Ciudadana. Tú que has estudiado de cerca también estos temas y que sabes de la dificultad que tiene este comité de enfrentarse a toda esta estructura de corrupción que ha existido durante tanto tiempo y que pues, junto con el comité coordinador pues tienen como pilares del sistema anticorrupción, pues una responsabilidad bastante fuerte. Doctor, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo viste el desarrollo de este proceso de selección? Y tengo entendido que con este te despides, se despiden todos los amigos de este proceso. Te dejo el micrófono, mi querido doctor David Quitano Díaz. Hola, Carlos. Sí, sin duda está siendo un proceso de selección bastante subgéneris, como todo lo que nos ha venido a acontecer a partir de la aparición de la pandemia COVID. Sin duda, el tema de selección, de quienes van a integrar un puesto, por así decirlo, un espacio que tiene diversas aristas. En primera, atiende a perfiles muy específicos, como los marca la propia convocatoria que se emite a toda la sociedad veracruzana para que sus instituciones de educación superior, de investigación, las organizaciones de la sociedad civil especializadas principalmente en fiscalización, rendición de cuentas, combate a la transparencia, así como diversos organismos públicos o privados puedan presentar candidatos o que puedan en su debido momento y de así considerarlo la comisión de selección, ocupar un espacio dentro del Comité de Participación Ciudadana. Para esta ocasión, la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana, en estricto apego a la normatividad vigente y a la responsabilidad que todos tenemos, porque sin duda quiero advertir, porque hay parte de la población que no sabe, pero la comisión de selección o los miembros de la comisión de selección no recibimos ningún honorario, es honorífico el puesto. Somos personas que en estos 3 años me lo han demostrado con una pulcritud y con un sentido del deber que son pocos en el Estado que se comporten a esa altura, porque dedican tiempo, dedican esfuerzo y dedican su talento. Sobra decir que el grueso de los miembros de la comisión de selección tiene un perfil tanto público como académico de sobradas magnitudes y que esto ha permitido en buena medida legitimar el proceso de selección. A Ludolfo Paramio, que es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, junto con Eduardo Andrade, paradójicamente, han comentado en algunos momentos que cuando el Congreso selecciona a ciudadanos, pero que estos ciudadanos no van a recibir ninguna remuneración, y estos ciudadanos que no van a recibir ninguna remuneración seleccionan a otros ciudadanos, cuando se da ese proceso, se está generando lo que se conoce como sociocracia, es decir, el poder realmente del pueblo seleccionando a individuos que aspiran a representar al pueblo, como es los miembros del Comité de Participación Ciudadana, que en sentido romántico representan a casi 8 millones de veracruzanos en una mesa con un comité coordinador donde aparecen los principales actores gubernamentales que se encargan también a su vez de garantizar los cánones fundamentales de los principios de legalidad, ya sea en la parte administrativa o en la parte penal. Entonces, les permito comentar a la población veracruzana y a quienes nos hacen el favor de
sintonizarnos que el martes pasado se celebró una serie de entrevistas a través de los medios electrónicos que atendió al principio de publicidad y que fue totalmente pública a través de la plataforma de las redes sociales de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, que se va a encontrar a su vez en nuestra página de internet, y que bueno, a título personal, pues va a ser la última donde estaremos participando con, sobra decirlo, con la satisfacción del deber cumplido por las maratónicas jornadas que se desarrollan, pero bueno, en determinado momento, aquellas personas que creemos en que solamente en aquellas personas o aquellos individuos que escribimos, que damos clases donde hablamos de legalidad, de Estado de Derecho, de organización para la prevención de actos de corrupción, que hablamos sobre la función pública, somos los primeros que debemos estar participando a favor de la formación de ciudadanos, y qué mejor que a través del Comité de Participación Ciudadana, que en su debido momento tiene que elaborar políticas preventivas, más no reactivas, en la lucha y en la construcción y edificación de una mejor sociedad. De esa manera es que hasta el momento es lo que les puedo comentar. Más adelante les haré otro breve planteamiento. Muchísimas gracias, doctor David Quitano Díaz, y además has referido algo muy importante, porque pocos conocen ese gran esfuerzo que se ha llevado a cabo en esta comisión de selección. Indudablemente ha sido un cuerpo colegiado totalmente ciudadano, que no responde a nadie más que a la propia sociedad, que no recibe ningún emolumento de ninguna especie y que ha trabajado 3 años con recursos propios, lo has dicho bien, y pues que se despide de este proceso ya designando al nuevo integrante que recientemente formará parte de este comité, cuyo gran objetivo sigue siendo hacer equipo y además también un contrapeso, por qué no decirlo, con el comité coordinador, para efectos precisamente de buscar mermar los efectos de este tan terrible problema, tan arraigado problema. Gracias, doctor David Quitano Díaz. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ronda, a la siguiente y última ronda esta noche, nuevamente con este segundo grupo de cuestionamientos, y comenzaré yo con la doctora Adriana del Valle Garrido, porque, mi estimada maestra, tengo entendido que has presentado ya un plan de trabajo 2020. La verdad es que también es importante que las y los ciudadanos conozcan que ustedes, como integrantes del comité de participación ciudadana, pues presentan sus planes de trabajo, esas expectativas que habrán de cubrir según todos los objetivos que se plantean y que indudablemente representan un reto. Doctora, quisiera que nos platicaras un poco cuáles son esos planteamientos que te has propuesto como integrante y qué podríamos esperar también de esas metas que seguramente se cumplirán a cabalidad. Adelante, estimada doctora. Muchísimas gracias, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Por supuesto, para mí es un gusto platicarles del plan de trabajo. El día viernes 5 lo entregué al presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien, como ustedes ya saben, está por salir, y en cuanto se haga la entrega-recepción, pues dejará mi plan de trabajo a mi compañera Alma Delia, quien tomará la presidencia el día de mañana, viernes. Entonces, bueno, todos como integrantes del Comité de Participación Ciudadana tenemos la responsabilidad de entregar un plan de trabajo. Este se debe integrar de manera colegiada, porque nosotros somos una instancia colegiada. Por lo tanto, este debe ser aprobado, como lo acaba de referir el doctor David Quitano Díaz. Se está haciendo un proceso de selección, y por lo tanto nosotros debemos esperar al nuevo integrante para que también le demos oportunidad de presentar su plan de trabajo, y ya pasaremos a la aprobación del mismo. Se presenta de manera anual. Este plan de trabajo es público, lo tenemos arriba en la página institucional del Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, las primeras líneas de acción que personalmente planteo, aunque quiero que sepan que esto es de manera personal, que les acabo de referir, que en próximos días ya se estará publicando como instancia colegiada. Yo plasmé
tres ejes muy importantes. El primero es el académico. ¿Por qué? Porque es la cultura de la prevención, que debemos seguir haciendo una difusión continua, dando a conocer cómo funciona el sistema estatal anticorrupción, y esto deriva en foros, debates, cursos, tanto para ciudadanos como para servidores públicos, y también con las instituciones con las que tenemos algún acuerdo de colaboración. La segunda instancia es el trabajar con los municipios, empezarlos a integrar, porque hasta este momento solamente tenemos trabajo o acuerdo de colaboración con el municipio de Coatepec, Veracruz, de los 212. Entonces tenemos grandes retos por delante, nos faltan 211 por integrar, y es necesario que ellos ya lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando se apruebe la política estatal anticorrupción, esta política le va a aplicar a los municipios también. Todas las instituciones públicas, al momento de que el comité coordinador apruebe la política estatal anticorrupción, cada uno de los ejes y cada una de las acciones y prioridades ahí plasmadas serán competencia también para ejercer por parte de las instituciones públicas, en este caso también refiriéndose a los municipios. Y por supuesto que la participación ciudadana, que es muy importante. Hay un sector que me parece que está olvidado, que es la juventud veracruzana. En esta ocasión quisiera que se le diera mayor atención a los jóvenes del estado de Veracruz, ya que estoy segura que ellos tienen mucho que aportar. Son personas que, con la capacidad que tienen de innovación y de dinamismo, estoy segura que van a aportar mucho para que nosotros también podamos presentar políticas públicas alineadas a la juventud del estado de Veracruz. También está la parte de lo que son las denuncias, que queremos fortalecer. Ya en la página de la Secretaría Ejecutiva existe una pestaña para que algún ciudadano, cualquier ciudadano, pueda presentar sus quejas o denuncias. Sin embargo, los ciudadanos conocen que ellos tienen el derecho de hacer uso de las quejas y denuncias, pero muchas veces para ellos es confuso ante qué autoridades deben presentar estas quejas o denuncias, o de qué manera deben realizarlas. La propuesta es que se va a hacer un manual para que los ciudadanos puedan presentar de manera fácil estas quejas y denuncias, y que sepan también ante qué autoridades presentarlos. La otra propuesta es crear un manual también de códigos de ética, de creación de códigos de ética, ya que actualmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 16, plantea los códigos de ética ya como una obligación para todas las instituciones públicas, y por lo tanto, pues deben estar enterados para que no incurran precisamente en alguna falta las instituciones, y que sepan cuál es la forma adecuada de presentar este código de ética. Y bueno, pues esa es básicamente las líneas de acción que queremos presentar. Necesitamos de la coordinación interinstitucional. Sin coordinación interinstitucional no podemos lograr nada, así que es necesario que se entienda esta parte. Y también, por supuesto, buscaremos instancias, ya sea a nivel nacional o internacional, para que puedan apoyarnos en esta ardua labor. Muchísimas gracias, doctora Adriana del Valle Garrido. Indudablemente un plan de trabajo bastante completo, pero con grandes retos. Ya tan solo plantear los 211 municipios que aún están pendientes es ya un trabajo descomunal, y coincidimos en que la vinculación interinstitucional será clave, y destaco elementos que mencionaste: atraer a la juventud, fomentar la cultura anticorrupción. Son cuestiones que requieren un trabajo permanente y que estoy seguro se seguirá llevando a cabo de manera efectiva. Gracias, doctor Adriana del Valle Garrido. Distinguido doctor René Mariani Ochoa, usted como un experto
en temas del servicio público, de la función pública, con las obras publicadas, donde ha podido palpar de cerca desde el aparato normativo cuáles son algunas de las cuestiones que pues deben mejorarse. Uno de los letargos que las y los ciudadanos han considerado que es más profundo en esto del servicio público es los perfiles, y es el eterno debate entre si deben generarse perfiles para propiciar una elegibilidad más adecuada a los cargos públicos, o debe evitarse para no concentrar en las élites académicas y profesionales el servicio público que es de interés colectivo. Siempre han estado esas dos vertientes. Lo que sí es real es que las y los ciudadanos siguen teniendo muy arraigada la percepción de la corrupción en el servicio público, estén o no estén bien preparados, y eso es preocupante. Sobre estos temas, distinguido doctor René Mariani Ochoa, ¿qué opinión le merece? ¿Qué nos puede comentar para todas y todos los cibernautas? Adelante, doctor. Con mucho gusto, gracias. Voy a hacer antes mención a dos aspectos más que interesantes, en mi opinión, y yo diría que trascendentes, que tocó la doctora y que obviamente alabanza en boca propia no es correcto, y por eso ella no hizo mayor hincapié. Pero tanto tú como ella, como David, cuando menos, y yo creo que también Emilio Cárdenas, por lo pronto, han estado trabajando no sé cuántos años, 4 años, 5 años, no lo sé exactamente, con cargas de trabajo muy serias, con responsabilidades muy altas, y no han cobrado por ese trabajo, lo cual es muy rara avis la que nos estamos encontrando. Se los digo, yo sí sabía esta situación, pero ¿por qué no se da a conocer más? ¿Por qué no se da a conocer que ese trabajo que están ustedes desarrollando, que ese trabajo que ya se va David y que ya se va Emilio Escobosa, creo, los dos, según entendí, bueno, ha sido un trabajo en el cual se ha logrado esto y esto y esto y esto a cambio de ninguna otra inversión de recursos monetarios? Yo creo que hay que cacarear ese huevo, porque estamos predicando con el ejemplo, en pocas palabras. Yo creo que sí se debe de dar a conocer profundamente, pero profundamente se debe de dar a conocer. Les garantizo que los 212 ayuntamientos, quizás el del propio Coatepec, se imaginen que sí están cobrando en alguna forma, ¿sí? En alguna forma. ¿Por qué? Porque dicen que nadie da paso sin guarache, ¿no? No, bueno, que se vea que precisamente para poder predicar con el ejemplo, que para poder combatir ese mal añejo que tenemos, que es la corrupción, pues aquí están ustedes como un ejemplo. Digo, y lo digo con todas sus letras, creo que vale la pena que se escriba al respecto y que se pongan como ejemplo ustedes en este sentido, porque no todo está echado a perder, y ustedes son un excelente ejemplo de personas profesionales, de personas académicas, capaces, preparadas, bien intencionadas, etcétera, etcétera. Y lo digo por los 4, que entre paréntesis, yo no conozco a Emilio Cárdenas, sé quién es, pero no estoy ni siquiera pretendiendo quedar bien con él, ni mucho menos. Pero sí, hagan el esfuerzo de darlo a conocer. Si no ustedes, ok, otra persona, ¿no? Y si quieren, yo con mucho gusto escribo algo sobre ustedes en este sentido, pero darlo a conocer. Darlo a conocer porque si no, se queda olvidado ahí en el tintero. En ese mismo sentido, iba yo a rescatar el hecho de que sí, por supuesto, que los ayuntamientos son los más olvidados de todos, ¿eh? Eso es definitivo. Y que definitivamente también el perfil del servidor público no es cierto. A ver, les pregunto, vamos a tener una intervención quirúrgica del cerebro por algún accidente cerebrovascular que se hubiera tenido, ¿sí? Y van a ir con un neurólogo que es 90% honesto y 10% de capacidad.
¿Se dejan abrir la cabeza por una persona así? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, ¿por qué entonces sí lo hacemos a nivel de los supuestos servidores públicos que no tengan la capacitación, el perfil, etcétera, etcétera, adecuado para la enorme responsabilidad que están llevando? Digo, ¿cómo es posible que tengamos de tesoreros agentes o de tesoreras que ni siquiera tienen el perfil mínimo de un contador o de un administrador o de algo por el estilo? ¿Cómo es posible que tengamos de director de obras a un médico veterinario? Con todo respeto lo menciono. Yo digo que no tengan la capacidad, pero no tienen la experiencia al respecto. No. Claro que para poder oficiar misa, no solo hay que vestirse de cura o de pastor o de lo que ustedes quieran. También hay que saber la lectura de la Biblia o del Corán o de lo que ustedes quieran. Bueno, entonces tomo esos dos elementos porque creo que sí son fundamentales y contesto parte de lo que me falta de la pregunta. Por supuesto que se le tiene que dar una entrada, ahora sí que al pueblo, lo más accesible, por supuesto, para efectos de que puedan comprender y entender en forma asequible qué está haciendo el Comité de Participación Ciudadana. Porque si no, no saben qué cosas se está haciendo. No tienen ustedes presupuesto, no tienen ustedes salario, no tienen ustedes, yo no sé si tengan oficina, siquiera. Pero entonces, bueno, pues de pura lengua no podemos hacer las cosas, ¿no? De ninguna manera. Se necesitan recursos, por supuesto que se necesitan recursos. Y para eso, bueno, pues está la buena voluntad, está el programa de trabajo, pero se necesita que se dé a conocer y hacer participar. Me parece muy bien a la juventud, pero me parece también muy bien que se haga participar a los comités ciudadanos, sobre todo de las obras que se estén programando para efectos de que se tenga en forma directa la participación de todos ellos. Perdón si me extendí. Perdón. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por lo que comenta y creo que se ha sostenido. Hoy el perfil del servidor público es crucial para una mayor legitimidad y credibilidad. Es correcto, no dudamos que una persona ajena a la formación intrínseca de un cargo público pueda hacerlo bien, hay casos, pero la lógica nos indica que quien debe ocupar y tenga un potencial de mayor éxito, pues sea quien tenga experiencia, conocimiento y perfil, y que eso no está peleado con una formación valorativa, entre otros aspectos. Un tema bastante interesante, pero indudablemente un reto porque seguimos teniendo todavía servidores públicos que carecen de perfiles y porque además, como lo hemos sostenido, el diseño normativo así lo permite. Gracias, doctor René Mariani Ochoa. Mi estimado David, gracias. Mi estimado David Quitano Díaz, prácticamente que has trabajado también muy de cerca estos temas y como lo referiste hace un instante y lo confirmábamos todos, pues ya te despides de la comisión de selección tras 3 arduos años de trabajo que efectivamente no representaron ningún ingreso, pero sí salidas económicas de todos y cada uno de los integrantes. Y quisiera que nos platicaras un poco qué te dejaron estos 3 años, qué se aportó a la sociedad en este compromiso de buena fe ciudadano y prácticamente cómo se están despidiendo ya de una encomienda que es afortunadamente la primera, históricamente es la primera en el estado de Veracruz, y ya podremos decir que los integrantes de esta comisión de selección pues pasarán a la historia como la primera comisión de selección, al igual que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que constituyeron este primer sesgo y que ahora se está renovando y que también han hecho un trabajo que pasará a la historia. Adelante, mi querido doctor David Quitano Díaz. Sí, Carlos, como dices, pasaremos a la historia, porque lo digo también por ti, que honras y distingues a la comisión de selección. Sin duda, el contexto, quienes hemos estudiado un poco
la ciencia política y todas estas ciencias sociales, el contexto marca el camino hacia donde se ha de seguir. Evidentemente, el proceso de edificación del Sistema Nacional Anticorrupción se encontraba en función de grandes cambios, principalmente al marco constitucional en su momento, al artículo 113, que era producto de una nueva lógica de participación ciudadana en el cual las organizaciones de la sociedad civil representaban esquemas de gobernanza y llegar a tal grado que la propia Constitución permitió que se mandaran con cierto porcentaje del padrón electoral iniciativas de ley. Una de esas iniciativas de ley fue la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Derivado de eso, en ese momento consideraba prudente participar para poder trasladar un poco de lo que en la vida académica y en el servicio público se nos íbamos aprendiendo y que considerábamos en determinado momento poner a disposición de la sociedad veracruzana. Creo y estoy seguro que la mayoría de mis compañeros de la comisión estaban totalmente y siguen estando totalmente conscientes y afirmaban que el combate a la corrupción debía y debe de dejar de ser, debe dejar de lado los intereses de grupos o partidistas, ¿no? Sin embargo, hoy el Sistema Nacional Anticorrupción pasó de estar en el ojo del huracán al olvido. Y hay que decirlo así. Mucho se habla de la política nacional que emprende el presidente en contra de la corrupción, pero poco se hace de este poderosísimo instrumento que llegó a ser una reforma de carácter constitucional y que tuvieron que emular y armonizar todas las constituciones de las entidades federativas, ¿no? Pero parece que hoy esas instituciones creadas en el pasado por la sociedad civil no están siendo tomadas en cuenta como un espacio para sumar esfuerzos. Como les decía, el contexto cambió muchísimo. Sin embargo, la esencia es la misma. De una u otra forma, lo que queremos es reducir los niveles de corrupción, ¿sí? Y bueno, aspiro que hacia allá se llegue. Y puntualmente, Carlos, ¿qué me deja en estos 3 años? Pues me dejan 3 o 4 obras en las cuales publicamos, ¿no? Ahí con la Universidad de Jalapa, foros muy amplios. Recuerdo uno en Puebla, donde había más de 250 estudiantes, en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, también estuvimos por ahí presentes. Entonces pudimos llevar un poco, ¿no? Un poco de lo que nosotros escribimos, de lo poco que estudiamos, intentar masificarlos en aras de aportar a la sociedad, ¿sí? Eso me ha dejado un grupo de personas que yo no tenía el gusto de conocer, que hoy en su mayoría les puedo decir que son mis amigos, ¿sí? Con personas con las que voy a seguir trabajando, somos casi generacionales, si bien yo soy el más chico, ¿verdad? Casi somos generacionales, son personas, como repito, con una alta preparación académica y una solvencia moral, ¿sí? Y eso estoy sin duda consciente que en el futuro no muy lejano, cuando pasen estas oleadas de los cambios de régimen y todo eso, muchos de los que están ahí estarán encabezando las principales instituciones de la administración pública, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. En primera, porque tiene las capacidades, y en segunda, porque la sociedad veracruzana se merece individuos con esos alcances, ¿no? Está mal que quizás, como decía, alabanza en boca propia es vituperio, pero considero que ahí están las muestras, están productos académicos, están las entrevistas grabadas, está la difusión en los medios de comunicación, está la difusión en las instituciones
educación superior, y bueno, vamos a seguir ahí trabajando. Me ha dejado amigos y creo que independientemente de que haya intereses difusos, se intentó en todo momento actuar con principio de legalidad, de transparencia y con una profunda responsabilidad social, que más allá del romanticismo que marca este discurso, que pueda o no parecer lo que estoy emitiendo, existen pruebas documentales que solventan esta actuación. Hoy mismo seguimos revisando, ¿no?, las entrevistas del martes, para que cualquier esquema de apelación pues no tenga validez, a partir de que la selección del próximo miembro del Comité de Participación Ciudadana se apega a la normatividad, a la convocatoria y al esquema procesal de selección, ¿no? De esa manera creo que ha sido muy interesante, porque la corrupción a veces es un tema del que todos opinan, pero desgraciadamente pocos saben los diferentes, las diferentes presentaciones en las cuales se manifiesta a diario, y que nos sigue costando nos sigue costando dinero, nos sigue costando calidad de vida, nos sigue costando y atando a un desarrollo que siempre está prometido y que desgraciadamente nunca se da, y afecta principalmente a los más pobres. Bueno, hasta ahí mi comentario, Carlos. Muchísimas gracias, estimado doctor David Quitano Díaz, y la verdad es que lo has dicho muy bien. Una gran satisfacción la que te puede quedar a ti y a tus compañeros de esta extraordinaria comisión de selección, porque se cumplió el cometido que se buscaba y en todo momento los resultados están registrados y son contundentes. Gracias, mi estimado doctor David Quitano Díaz, y de esta manera estamos llegando ya al final de esta noche de debate, análisis a fondo, pero antes de pasar a la etapa de conclusiones y escuchar un mensaje final de nuestra y nuestros invitados, quiero hacer un reconocimiento, porque, queridas y queridos televidentes, los invitados que hoy nos acompañan, la doctora Adriana del Valle Garrido, el doctor, por supuesto, René Mariani Ochoa y el doctor David Quitano Díaz, los tres me consta fehacientemente que desde sus ámbitos de competencia han sido impulsores de eventos, reformas, aportes que combaten la corrupción. Desde sus ámbitos de competencia han sido incansables en estos temas, y aparte de que es un privilegio tenerlos con nosotros esta noche, indudablemente tienen evidencia probada del trabajo tanto en la academia como en el entorno institucional, del gran trabajo que han realizado para combatir este tan terrible problema. Y en verdad que la corrupción la combatimos todos, como reza este adagio ya bastante popular. Dicho esto, queridas y queridos televidentes, vamos a pasar ya a la sección de conclusiones y cerrar esta noche de debate, análisis a fondo con un tema extraordinario y ponentes de primera. Y comenzaremos con la doctora Adriana del Valle Garrido. Distinguida doctora, ¿con qué cierras tú esta noche de debate, análisis a fondo? Adelante. Muchísimas gracias. Voy a retomar algo que acabas de mencionar, que es muy cierto. La responsabilidad que tenemos todos como profesionistas y ese compromiso, el deber hacer de lo que nosotros estudiamos o a lo que nos estemos dedicando, para que cada día sembremos ese granito de arena, no importa que sean acciones pequeñas, y si son grandes, pues qué mejor, pero nos corresponde a todos como ciudadanos, porque primero, antes de ser servidores públicos, funcionarios, siempre somos ciudadanos, y que debemos entender que ese compromiso y ese bien hacer de lo que nosotros estamos en ese momento haciendo es lo que nos va a llevar a generar cambios. No perdamos de vista que todos tenemos derecho a la información. Nuestros derechos humanos hay que defenderlos, y también la libertad de expresión. Estamos viviendo tiempos muy complicados de crisis generalizadas. Yo creo que esto a lo mejor es el comienzo de situaciones que podrán venir con mayor dificultad, y debemos todos estar preparados para en todo momento defender los derechos que como seres humanos tenemos. Y yo los invito a todos los ciudadanos a analizar el contexto actual, la crisis que estamos viviendo, y que
nos preparemos para todo lo que está por venir y que no perdamos de vista la responsabilidad que tenemos como sociedad y que unidos siempre vamos a poder salir adelante. Eso sería todo. Agradezco muchísimo la atenta invitación. Muchísimas gracias, estimada doctora Adriana del Valle Garrido, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Muchísimas gracias por tu valiosa participación esta noche. Y mi distinguido doctor René Mariani Ochoa, académico e investigador de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa, y por supuesto que experto en temas anticorrupción y del servicio público. Doctor, ¿con qué cierra usted esta noche de debate para todas y todos nuestros televidentes? Adelante, doctor. Muchas gracias. Cierro el conocimiento al señor rector, a la Universidad de Jalapa, a ti mismo. Pero yo quisiera que, lo comentaba yo apenas el viernes, una clase de doctorado que tengo la oportunidad de coordinar. No podemos seguir siendo iguales, y quien lo está diciendo es el más viejo de los aquí presentes. Si sumamos las edades de ustedes tres más de alguien más que esté allá atrás, pues apenas me van a llegar a mis años. Tenemos que cambiar. No podemos hacer que la realidad se ajuste a nuestros esquemas. Nosotros estábamos preparados. Nosotros creo que teníamos la experiencia. Nosotros creo que, etcétera, ¿sí? Bueno, ya no sirve de nada esto. Absolutamente no sirve de nada, porque con los cambios que se están dando a nivel social, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel hacendario, etcétera, etcétera, no me extrañaría nada, así, nada me extrañaría que instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción los postergaran, por falta de recursos. ¿Sí? Para nada me extrañaría. O pretextando que no hay recursos para darlo, que se difiera alguna situación al respecto. ¿Sí? No van a ser las cosas, insisto, ni van a ser los procedimientos en la misma forma que habían venido haciendo. Esto cambia radicalmente, en mi opinión, cambia todas las experiencias que hemos tenido para efectos de poder adaptarnos a las nuevas circunstancias. No es nueva normalidad, no, es nueva anormalidad, porque todo es totalmente anormal. Gracias. Muchísimas gracias, doctor René Mariani Ochoa. Indudablemente siempre un gusto tenerlo con nosotros, académico e investigador de la Universidad Veracruzana de Jalapa y experto en temas de la función pública y temas anticorrupción. Muchas gracias, doctor, por habernos distinguido también con su presencia. Y es momento de escuchar las conclusiones del doctor David Quitano Díaz, también otro académico e investigador del Colegio de Veracruz de la Universidad de Jalapa y, como hemos escuchado, miembro de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción en Veracruz. Estimado doctor David Quitano, ¿con qué te despides esta noche de debate para todas y todos los cibernautas? Hola, Carlos. Tengo sin duda un comentario que creo que viene muy bien a la coyuntura, y en efecto, de la nueva normalidad puede ser anormalidad o nuevo arquetipo, nuevo paradigma. Le podemos ahí poner el adjetivo que querramos. Sin duda, como sea, debe de seguir aspirando a ciertos esquemas, como debe de ser el funcionamiento óptimo y puntual de las instituciones para los ciudadanos, aspirando siempre a principios de la buena administración pública, ¿sí? Como un derecho humano, y seguir luchando con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad ciudadana, para dejar de lado dejar de lado de ser víctimas de malabares de personas que quizás no tienen los alcances adecuados que requiere un país y una población que se encuentra con profundos anhelos, ¿no? Demanda y tiene un dolor impresionante
por ver por primera vez una administración, ¿no?, que se comporte a la altura de sus aspiraciones y de los reclamos ciudadanos de seguridad, de disminución de corrupción, de buen manejo de las arcas públicas, de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas, de educación de calidad, de salud pública eficiente, ¿sí?, de manejo del medio ambiente, por decirte un pequeño corolario de cosas, ¿no?, que nosotros debemos de buscar, que nuestra generación debe de seguir participando para alcanzar esas cimas históricas que mejoren las condiciones de vida de la población y el bienestar en su conjunto. En ese sentido, este es mi cierre. Les agradezco a la Universidad de Jalapa, a Acrópolis, a Noche de Debate, a ti, Carlos, al doctor Carlos García Méndez por la invitación, y sin duda, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir siendo propulsores de la vida democrática, ¿sí?, y de la lucha por el mantenimiento del Estado de Derecho desde nuestras trincheras, siempre respetando a las instituciones, pero también haciéndoles saber que hay un marco constitucional que nos ha costado muchísimos años alcanzar y que no vamos a dejar que se pierda en un 2x3. Muchísimas gracias, siempre un privilegio para nosotros, estimado doctor David Quitano Díaz, académico e investigador del Colegio de Veracruz, de la Universidad de Jalapa y, por supuesto, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. De esta manera, queridas y queridos televidentes, llegamos al final de este programa. Reitero mi agradecimiento a nuestra y nuestros invitados esta noche y, por supuesto, a todas y todos ustedes que siempre, como cada jueves, nos complacen con el favor de su sintonía. Y antes de cederle el uso de la voz al doctor Carlos García Méndez para el cierre de este programa, les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una noche más de debate, análisis a fondo, siempre con los temas de mayor actualidad. Soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les deseo que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Adelante, señor rector, doctor Carlos García Méndez.